Y les comentaba, bueno, el detalle es ese, ¿no? Darnos cuenta que, bueno, nosotros podemos trabajar los trazos de una manera directa, sin necesidad de preocuparnos porque mi trazo en particular pues no es el primordial, ¿no? Y si se fijan, los trazos del dibujo que el alumno hace son trazos muy simples, son trazos incluso que no son consistentes a lo mejor en una calidad del mismo trazo como tal, ¿no? La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas presenta Webinar Ser FADU, un espacio donde encontrarás conferencias, seminarios y charlas en línea que fueron transmitidas en vivo a través de nuestras redes sociales. Webinar Ser FADU. En esta ocasión, el pasado 15 de abril del 2021, el maestro Carlos Guillermo Cerda Luque expuso el tema Dibujo Básico Digital. Bueno, buenas tardes a todos. Empezamos un poco tarde por aquí, por unas cuestiones aquí técnicas de imprevisto, pero bueno, miren, estamos empezando con esta transmisión de lo que en realidad más como verlo como un taller, lo veo más como una tipo plática taller, porque la cuestión de este tipo de transmisiones es más que nada ver el tema del dibujo como algo que es importante para el diseño, pero que a muchos alumnos en particular, cuando estamos entrando a estudiar esta carrera, nos causa un poco de pánico, ¿no? Referirme más a causar poco de pánico, me refiero a que, pues, no sabemos dibujar o incluso a veces estamos limitados en algunas situaciones del trazo, del dibujo, ese tipo de cosas. Entonces, en la licenciatura presencial y en la licenciatura a distancia de nuestra facultad, por ahí se dan algunas materias de dibujo, ¿no? Dibujo de figura humana, dibujo natural, etcétera. Pero la licenciatura, por ejemplo, a distancia tiene por ahí una materia que se llama dibujo creativo y de figura humana. La intención de este tipo de materias en particular es que el alumno se dé cuenta que con sus habilidades, con su forma de dibujar, o sea, con su trazo, el cual se puede mejorar, obviamente, podemos tener una herramienta muy aliada para poder generar propuestas para proyectos de diseño y refiriéndonos de una manera un poquito más puntual, por ejemplo, a generar el boceto de algo, ¿no? En la materia se vincula muy bien ese trabajo de dibujo con proyectos posteriores. Por ejemplo, en la materia de dibujo creativo lo que se hace es se comienza a empezar a trabajar el dibujo como algo natural de el manejo de trazos muy simples, ¿no? Y precisamente empezamos con trazos que ahorita les voy a empezar a comentar, ¿no? Les voy a empezar a mostrar. La importancia de ciertos elementos del dibujo, ¿no? Por ejemplo, qué es la línea, qué es el punto en el dibujo como tal, ¿no? Entonces, déjenme, estoy abriendo un documentito por aquí. Y les comentaba, bueno, el detalle es ese, ¿no? Darnos cuenta que, bueno, nosotros podemos trabajar los trazos de una manera directa, sin necesidad de preocuparnos porque mi trazo en particular pues no es el primordial, ¿no? Voy a empezar a compartir un poco pantalla para mostrarles unos detalles que van a ser interesantes. Miren, este es un ejemplo de lo que al final en el curso se trabaja, en ese tipo de materias se trabaja. Los alumnos generan una especie de bocetos para unas mascotas o personajes publicitarios, ¿no? Y si se fijan, los trazos del dibujo que el alumno hace son trazos muy simples, son trazos incluso que no son consistentes a lo mejor en una calidad del mismo trazo como tal, ¿no? Pero pues este trazo como tal, obviamente se complementa con herramientas digitales para que el alumno al final genere pues, digamos que el dibujo digital de la propuesta, ¿no? Entonces, esto lo empezamos nosotros desde un principio a trabajar a partir de lo siguiente. Miren, aquí tengo varias propuestas que ahorita en un momento les voy a ir mostrando.
¿qué es la línea? ¿Ok? Es importante conocer y tratar de enfocarnos a que lo importante del dibujo es el trazo de la línea y la generación de puntos. Cuando nosotros nos acostumbremos a ir mejorando este trazo, vamos a empezar a perderle miedo precisamente a lo que nosotros estamos haciendo. A lo que me refiero es a lo siguiente. La línea es el elemento más simple con el que contamos para hacer un dibujo, pero a su vez el más importante. Aquí hay varias situaciones que hay que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en la licenciatura, lo que se hace a veces es generar esos trazos mediante programas o software de diseño, que en algunos casos, o en la mayoría de los casos, incluso los alumnos lo hacen a partir del mouse. O sea, para esto también, digo, se les recomienda que lo pueden hacer con papel, o sea, sacar una hoja de papel, un lápiz para hacer los ejercicios. O obviamente aquellos alumnos que tienen la oportunidad de tener una tableta digital para poder trabajar por medio de ella, pues lo hace obviamente mucho más sencillo, ¿no? Pero en la mayoría de los casos se hace incluso con mouse. Incluso cuando lo estamos haciendo en las clases, yo lo hago directamente con el mouse. Y bueno, la línea la podemos utilizar de diferentes formas, ¿no? Y nos permite lograr efectos sorprendentes, como lo dice el texto. La línea no solo me va a permitir a mí hacer el dibujo de algo, sino también poder darle vida o darle cuerpo a ese elemento. En este caso, mediante líneas puedo trabajar yo con sombreados, con achurados, con degradados, etcétera, que me van a permitir a mí darle un poquito de volumen incluso a ciertos elementos del dibujo, ¿no? Entonces, aquí vemos varios ejemplos, ¿no? Un dibujo simple, o bueno, dos ejemplos. El dibujo simple de un trazo de línea normal, como es el de dibujo de la mano, o un dibujo un poquito más elaborado, que está trabajado con mucho achurado, con mucha línea que me representa textura. Entonces, cuando nosotros empezamos a dominar ese trabajo con la línea, nosotros empezamos a generar precisamente ese tipo de dibujo, ¿no? Que al final, por ejemplo, nos va a llevar a hacer presentaciones de bocetos un poquito más interesantes. El dibujo por medio de la línea, dice, es muy útil al momento de componer y bocetar, obviamente utilizando líneas auxiliares, en este caso, trabajando perspectiva, trabajando texturas, volúmenes, achurados, etcétera, que es como lo que les estoy comentando, ¿no? Dice también para comparar tamaños y proporciones, ¿no? Las líneas auxiliares generalmente no aparecen en el resultado final del dibujo. Los bocetos son mejorables, ¿no? Obviamente lo digitalizamos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero básicamente son tres formas en las que podemos utilizar las líneas por medio del dibujo. Delimitando un espacio de otro, creando distintos tonos por medio de muchas líneas, o lo que se conoce como el achurado, o usándola para medir y calcular espacios. Entonces, la línea es importante. Aquí vemos otro ejemplo de tipo de dibujo por medio de achurados, con líneas simples, con trazos no muy bien generados, pero que ya me representa el sombreado, el volumen, etcétera. Entonces, pues básicamente estamos viendo una especie de boceto, ¿no? Como tal. Y en lo que yo les enseñaba hace un momento, que era el boceto de este león, pues tengo varios ejemplos para poderlo checar. Miren, por ejemplo, al final nosotros presentamos el boceto de esto, que es un boceto un poquito ya más real y que al momento de trabajarlo final lo vamos a digitalizar por medio de color, por medio de algunas herramientas digitales de diseño que nos van a ayudar para hacerlo. Pero todo lo empezamos por medio de ejercicios y de ejemplos muy simples, ¿no? Entonces vamos a checar esos detalles, esos ejemplos como tal. Hay un pequeño ejercicio que al principio se hace, que es el ejercicio de punto de línea. Y la función de este ejercicio es el siguiente. Dice, por medio de una hoja de papel o por medio de un programa de diseño, por medio del uso de la tableta gráfica, por medio del uso del lápiz, del mouse, etcétera, los alumnos van a empezar a trabajar con el manejo de líneas. Y la intención principal es esa, ¿no? Que, por ejemplo, cuando coloquemos unos cuadros en nuestro papel, en nuestra área de trabajo, generamos 6 cuadros en donde vamos a trabajar lo siguiente. En los primeros 3 cuadros de arriba vamos a trabajar un manejo de líneas diferente. En el primer cuadro, las líneas de la manera mucho más pegadas que se puedan trabajar en el espacio. En el segundo cuadro, las líneas un poco más separadas, y en el tercer cuadro, obviamente, las líneas todavía más separadas. Este manejo de líneas, aparte de que nos va a ayudar a dominar un poquito más el trazo, que en este caso, bueno, fueron hechas directamente con el mouse. O sea, ustedes ven que, bueno, las líneas no están perfectamente derechas,
están hechas directamente de manera digital, pues esto también nos va a permitir entender y conocer lo que son los achurados o los sombreados cuando estamos trabajando bocetos en el diseño, ¿no? Entonces, los segundos cuadros, lo que vamos a tener que realizar, lo que realizan en el curso es precisamente trabajar puntos. Y en el primer cuadro se llena de puntos con un espacio en blanco más apretados. En el segundo cuadro los puntos un poquito más separados y en el tercer cuadro también los puntos un poquito más separados. Entonces, la intención de estos ejercicios muy simples, pero muy básicos también, es precisamente empezar a comprender para qué me va a servir el punto y para qué me va a servir la línea. A lo que vamos con esto es a lo siguiente. De manera muy directa, que vamos a conocer, bueno, perdón, lo que era la línea. Vamos a ver lo que es el punto y por qué también el punto se tiene que trabajar de una manera muy interesante, ¿no? El punto, que es algo como lo que estamos viendo representado en este tipo de imagen, dice, es la marca mínima colocada sobre una superficie. Es el signo más elemental de la comunicación visual. Lo más pequeño que podemos percibir. Dice, es el elemento esencial que da origen al dibujo. El punto se plasma en un determinado soporte, papel, cartón, etcétera, incluso de manera digital, como yo les comentaba, ¿no? Los puntos agrupados o dispersos en una superficie son percibidos de diferentes maneras. Según la distancia, desde donde se observen, pueden provocar la sensación de planos, de percibirse como una superficie texturizada o más aún como una forma figurativa o abstracta, bien delimitada. Los puntos también nos van a ayudar a trabajar textura. En el dibujo, el puntear o el trabajar línea nos ayudan a trabajar con texturas, ¿no? Dice, al igual que otros elementos gráficos, el punto posee cualidades visuales o características que permiten diferenciarlo de los demás. Entre estas podemos definir su forma, su tamaño, su color y textura. Es importante considerar factores de relación del punto con el campo gráfico que lo contiene, tales como la proporción que guarda respecto a este y su ubicación dentro del mismo. Entonces, la indicación del punto, pues en este caso la posición, el punto me indica una posición que no tiene largo ni ancho, no ocupa una zona en el espacio, es el principio y el fin de una línea cuando estamos trabajando nosotros con estos trazos. ¿No? Y bueno, vienen otros conceptos ahí de lo que es la composición de punto o la composición de puntos, que pues, bueno, básicamente es distribuirlos de una manera ordenada dentro de un espacio, que es básicamente lo que yo les explicaba en ese pequeño ejercicio que se hace al principio para poder hacer el dominio de línea y el dominio de punto. ¿Ok? Dice, la composición con puntos consiste en distribuirlos en un campo gráfico con proporción, con equilibrio, con ritmo, con contraste y con simetría. Entonces, el trabajo de la línea y el trabajo del punto en lo que es el dibujo, como lo vemos aquí, es esencial. Y nosotros podemos representar volumen sin el trabajo incluso de líneas. Esta representación de la imagen está generada con puros puntos en particular, que me generan sombreado en la pared, que me generan sombreado en las formas, que me generan el delimitado de las formas como tal, de los cubos, del círculo, por ahí el cono que está también sombreado. O sea, todo está representado de una manera directa con puros puntos y con ninguna línea en este tipo de trabajo. Entonces, en este caso en particular, pues vamos a tratar de también generar lo que es el color, o también trabajar con el color. Hay maneras de poderlo representar, ¿no? Entonces, vamos a checar lo que es este pequeño ejemplo también, que lo trabajamos directamente con una herramienta digital, y que en este caso es el trabajar con una herramienta digital que me permita poder generar trazos a los círculos y al cuadro que vemos aquí, ¿no? En este caso lo que se hace es generar una especie de tipo de gradación de color del más fuerte al más claro, para poder más adelante nosotros también representarlo con líneas, y cuando lo representamos de manera churada en el dibujo. Y en el círculo de abajo se representa con puras líneas pequeñas curviadas, con puros tipos de textura sin ningún patrón en específico, ¿no? O sea, que de menos a más yo genere algo más sombreado hacia abajo y genere algo un poquito más espaciado hacia arriba. Entonces, son dos maneras diferentes de trabajar, incluso sombras, etcétera, que por medio del trazo del dibujo se representan diferente, porque lo hacemos por medio de lápiz, ¿no? Por medio incluso de una herramienta digital. Pero con el color lo tratamos de representar aquí para que se den cuenta cómo el degradado de los tonos, el presionar más un trazado,
de hacerlo un poquito más oscuro a irlo haciendo un poquito más claro, nos permite también generar ese efecto de volumen en el dibujo, ¿no? Y en los cuadros se hace lo mismo, con colores diferentes. Bueno, lo que hace el alumno es tratar de trabajar trazos de un color más oscuro a un color más claro arriba, con puras líneas. Si se fijan, son puras líneas trazadas un poquito más gruesas. Y abajo también hacer especie de textura más amontonada en la parte del fondo y un poquito más pues un poquito más espaciada en la parte de arriba. Entonces, estos dos pequeños ejercicios son muy recomendables al principio, cuando estamos tratando nosotros de empezar a dominar o tratar de ver cómo tenemos nuestro trazo en particular. Y repito, nos van a ayudar a ese tipo de situaciones que les comentaba hace un momento, ¿no? Entonces, ahorita les voy a compartir una serie de videos que nos van a permitir ver esos ejemplos en particular. Ahora bien, una de las cosas importantes de cuando estamos generando o empezamos a trabajar de inicio el dibujo es el empezar a hacerlo de manera, pues, tratar de hacer una conexión, que es lo que se les recomienda mucho a los alumnos al principio, tratar de hacer una conexión de lo que se llama conexión cerebro-ojo-mano. Entonces, lo que se trata de hacer en este tipo de ejercicios al principio es de que el alumno trate de plasmar lo que está pensando, lo que está visualizando. Una de las cosas más difíciles que hay en el dibujo, porque a todo mundo le ha pasado y con muchos alumnos lo hemos checado, es que se les facilita mucho más el poder dibujar algo que están viendo, a diferencia de dibujar algo que no estamos viendo. Por ejemplo, si tú quieres hacer el dibujo de un caballo, pues es mucho más fácil dibujar un caballo de una foto o de un dibujo que tú estás viendo, a que tú te imagines un caballo y que lo trates de dibujar directamente como tú lo estás pensando. Entonces, esa conexión es muy importante hacerla. Entonces, los primeros ejercicios que se hacen es el ejercicio de conexión cerebro-ojo-mano, que en este caso es que tú te imagines un objeto primero tan sencillo y tan elemental como lo puede ser una taza, por ejemplo, de café, y que tú trates de ir pensando poco a poco cómo te estás imaginando las líneas de esa taza y que tú en un papel lo empieces a plasmar. O sea, vaya, yo empiezo a hacer un trazado de un óvalo. Déjenme, ahorita lo voy a tratar de representar mejor con el video. Denme un minutito y ahorita se los muestro. Aquí lo debo de tener a la mano. Pero bueno, son situaciones, repito, primordiales, ¿eh? En el trabajo de los primeros trazos, el tratar de trabajar con esa conexión en particular, ¿no?
Aquí lo tengo ya. Una disculpita que tenía los links. Aquí está ya. Déjenme descomparto y lo vamos a empezar a checar. Miren. Este es, digamos que el canal oficial de por dónde se van generando los ejercicios en las clases que estamos teniendo, por ejemplo, incluso en la licenciatura a distancia, ¿no? Y la principal intención de esto es lo siguiente: vamos a generar nosotros un documento de cierto tamaño. Aquí lo estamos haciendo, repito, de manera digital, incluso aquí para que los alumnos empiecen a entender un poquito el concepto de trabajar los trazos a como nosotros lo podamos hacer con la herramienta que tenemos. Aquí lo estamos haciendo también con el mouse. No se utiliza la tableta gráfica, ni se utiliza lápiz ni papel, ¿no? Y los alumnos lo hacen de la manera en la que lo quieran representar, ya sea por medio de lápiz y papel, etcétera. Entonces, la intención de esto es, primero, imaginarme un objeto. Yo les comentaba, ¿no? Pues tratar de primero imaginarme un objeto sencillo, como lo puede ser una taza de café, ¿no? Entonces, ya una vez que tengo identificado en mi mente, tratar de plasmar de una manera fácil y directa una taza, lo que para mí es una taza como tal, ¿no? Entonces, por medio de la herramienta se empieza a trazar y se empiezan a hacer pequeños trazos para poder representar lo que yo o lo que el alumno quiere imaginarse en su cabeza como lo que es una taza de café, ¿no? Entonces empiezan a hacer algunos trazos muy sencillos, repito, aquí por medio del mouse, que es en este caso muy complicado, pero que la mayoría de los alumnos, incluso en el curso, lo trabajan así. Y después, ahorita al final se van a dar cuenta las cosas tan interesantes que logran hacer ya con los trazos dominados, pero empiezan a hacer las formas, ¿no? Y empiezan, bueno, yo creo que aquí va una forma un poquito más en curva, para tratar de generar a lo mejor la orejita para agarrar yo mi taza, no sé, ¿no? Entonces empiezan a hacer trazos primero sin ver nada, o sea, no viendo un elemento en ningún lado, y le ponen un platito incluso ahí, ¿no? Entonces, conforme empiezan a avanzar el trazo, se les pide que vayan haciendo, obviamente, el trazo un poquito mejor, un poquito más dominado, y entonces, si se fijan, pues los primeros trazos se ven un poquito mal, ¿no? Entonces digo, vamos a hacerlo otra vez, pero vamos a tratar de representarlo de una manera un poquito, a lo mejor, más completa, ¿no? O lo que ustedes entiendan de que ya se empiece a ver, a lo mejor, un elemento un poquito más importante en cuanto a la forma de lo que yo quiero representar con mis primeros trazos, ¿no? Entonces yo empiezo a hacer algunas líneas, empiezan a hacer ellos achurados, de allá para acá generando trazos, y luego ya empiezan a trabajar con los elementos un poquito ya más dominados, en este caso el óvalo del fondo. Repito, sigue siendo complicado porque se trabaja por medio del pulso, ¿no? Del mouse, pero digo, vamos a tratar de que un tercer intento nos quede un poquito mejor. Y seguimos imaginándonos el objeto. Entonces, se hace un tercer intento del objeto y al final el alumno incluso le mete detalle, ¿no? Vamos a tratar de que esto se vaya generando un poquito más rápido, de que se empiece a dominar, fíjense, con un poquito más el trazo. El óvalo queda mucho mejor y lo seguimos haciendo, repito, imaginándonos el objeto, no viéndolo de ningún lado. Entonces se hace un poquito mejor forma ya al final a la taza, mucho más dominada la forma. Empiezan a trabajar una especie de líneas para trabajar alguna especie de detalle achurado mínimo. Hacen el detalle del platito en el fondo, también un poquito más dominado, con la basecita mejor representada. Se hace un plano horizontal al fondo, se hace la orejita también mucho más dominada. Entonces, nosotros entre más estamos ejerciendo, porque en el curso se le repite al alumno, o sea, tú haz la representación del dibujo una vez, pero no lo dejes ahí, ¿no? Trata de volverlo a hacer, tú solito vas a empezar a dominar tu mismo trazo, ¿no?
Entonces, ya la tercera tasa incluso pues ya le pierden un poquito el miedo y empiezan a trabajar con líneas, con algunos achurados, le empiezan a meter un poquito más de detalle en general, pero incluso hay un poquito de sombra de la taza en el plato, etcétera. Pero ya la tercera representación del objeto que yo me imaginé me ayuda a trabajar esa conexión, ¿no? Repito, si yo me estoy imaginando a lo mejor un florero, bueno, tratar de dibujar el florero como yo me lo estoy imaginando. Entonces se hace en este tipo de ejercicios o en este tipo de videos, lo vemos representado primero pues con esos elementos sencillos, ¿no? Con un elemento sencillo que en este caso para mí lo va a determinar el objeto que yo me imagine, ¿ok? Ahora bien, vamos a ver otro ejemplo ahorita mismo. Hay otro ejercicio que lo llamamos ejercicio de comprensión de formas y que son ejercicios directamente de los primeritos básicos que nosotros empezamos a hacer durante el curso. Y ustedes van a ver ahorita la diferencia de cómo va a ir cambiando el trazado en el alumno, ¿no? El ejercicio de comprensión de formas lo hacemos ya con la ayuda de una imagen. Miren, ahí está la imagen. Se escoge una imagen en particular de la que sea en internet descargada y se hace por medio también de un trazado digital y del trazado sencillo del pulso tal cual, ¿no? Entonces, esa es la intención de este tipo de cursos, ¿no? Que empecemos desde cero. Entonces, el alumno lo que empieza a hacer ya es imaginarse la comprensión de las formas de esta fotografía. Y el imaginarme una comprensión de formas es empezar directamente a identificar las formas como tal. Identifico la forma del rostro, identifico la forma. Y lo complicado de esto es, con el pulso como tal, representarlo en el espacio para que yo lo pueda más o menos comprender. Entonces, empiezan ellos a intentar a plasmar la forma como tal y a empezar a calcular los espacios de dónde están el resto de las formas. Entonces, fíjense cómo el alumno empieza a hacer una forma muy sencilla, muy básica, para lo que él va a representar como un rostro, y después empieza a trabajar con detalles, ¿no? Él quiere más o menos identificar dónde van a estar las formas, por dónde va a llevar su cabello, y empieza a sombrear con puros trazados que, repito, lo pueden hacer con un lápiz sin ningún problema, ¿no? Sobre todo aquellas personas que, bueno, tienen un uso muy en particular dominado del dibujo, pues no van a tener ningún problema, ¿no? Pero las personas que regularmente que dicen, yo no sé dibujar absolutamente nada o mi trazo es muy limitado, este tipo de ejercicios los ayuda a mejorar precisamente el trazo, ¿no? Entonces, lo voy a ir adelantando un poquito para que vean cómo va representando. Miren, en este caso, representa el rostro como él cree que lo ve, ahí va un poquito ya el cabello y va por las zonas del brazo, ¿no? Y empieza a calcular los espacios, los largos, las alturas, a qué altura llega el codo, empieza a doblar con la inclinación más o menos del ángulo que él ve que tiene ese brazo hacia arriba inclinado, ¿sí? Y fíjense cómo con puros trazos suaves, no tan marcados en cuanto a que tengan que ser estrictamente perfectos, pues no, empieza a generar los trazos, ¿no? Empieza a calcular la distancia del dedo en relación a la barbilla, en relación al resto de los elementos. Entonces empieza él a tratar de generar la ilustración, o en este caso la representación de las formas, ¿no? Que en este caso el ejercicio precisamente es de comprensión de formas. Entonces le voy a adelantar un poquito para que vean cómo va incluso y empezando a trabajar el otro brazo. Miren, ahí está. Y él empieza a calcular la altura. Bueno, aquí sale una rodilla, yo la trazo aquí, más o menos como yo lo entiendo, y empiezo a trazar el resto del brazo por donde tiene que ir recargado, porque si se fijan, el brazo izquierdo de la persona está recargado sobre la pierna, entonces alargo un poquito la extensión del brazo y ya ve de dónde sale la pierna y empieza a hacer la comprensión de esas formas para poder entender después más adelante, cuando yo necesite hacerle, por ejemplo, la representación de un personaje para un tipo de marca publicitaria, pues por dónde voy a ir yo aplicando mis formas conforme yo, repito, las voy imaginando, porque muchas veces lo complicado del dibujo es imaginarme un personaje y después plasmarlo yo en el papel, ¿no? Miren, ahí empieza a plasmar la mano y así sucesivamente, ¿no? Entonces, fíjense cómo sigue generando la ilustración de ello, ¿no? Por ahí genera el pie. Entonces,
Cuando tú empiezas a calcular bien las formas, y el alumno empieza a calcular bien las formas, ya los demás elementos empiezan a encajar perfectos sin la necesidad de estarle borrando, etcétera, ¿no? Entonces, representa un pie como más o menos él calcula que debe estar. Obvio, repito, por el pulso del mouse es muy complicado, pero no queda precisamente nada mal para como lo están realizando, ¿no? Entonces él realiza ahí el elemento y después al final empieza a realizar alguna serie de achurados y de sombras miren, de líneas para tratar de representar lo sombreado de la imagen. Ahí está. Son achurados. ¿Se acuerdan los primeros dibujos que les enseñé en las imágenes de la presentación de la línea, ¿no? Que simplemente se empiezan a realizar líneas sin ningún patrón de forma en particular, o de posición o de dirección, pero que me van a representar ciertas líneas de achurado y me van a ayudar a comprender mejor, en este caso, en dónde van mis sombras para cuando yo lo vaya a digitalizar al final, ¿no? Entonces, fíjense cómo al final queda el elemento. Para hacer un elemento de alguien que no sabe dibujar, para hacer un elemento de alguien que no domina obviamente lo digital por medio de un mouse, se empiezan a trabajar formas y a comprender formas de una manera mucho más directa, ¿no? Y de ahí nos pasamos a otro ejercicio en particular, que en este caso son los ejercicios de contornos continuos. Este ejercicio de contornos continuos ustedes lo van a ver por lo mejor un poquito más interesante, porque aquí ya no se trata de representar de una manera muy exacta las formas o que yo me preocupe, sino se trata más de trabajar con contornos o con líneas que me ayuden a trabajar mis formas. Incluso en este ejercicio en particular, si se dan cuenta, se trata de que el alumno lo haga representando los trazos sin despegar o el lápiz del papel o el clic del mouse o el clic del lápiz digital, ¿no? O sea, fíjense cómo no estar despegando para nada y sigue haciendo los trazos para arriba, para abajo, tratando de generar por ahí los detalles del cabello, por ahí ya va hacia el cuello, pero sigue sin despegar, miren, sin despegar, y sigue haciendo líneas tratando de generar esos trazos achurados para representar eso. Y por ahí, de ahí va a salir el brazo, ¿sí? Y puedes ir, regresar, venir con el trazo, pero no despegarlo del papel. Entonces, empiezas tú a trabajar en la comprensión también de dónde está esta forma, pero tratando de generar esos contornos continuos de la forma, y regresas y vas y vienes, lo marcas mejor, y luego bajas, subes, bajas, pero vas haciéndolo precisamente con un ejercicio de contornos continuos, o sea, de no despegar tu trazo de donde lo estás haciendo. Y ahí empiezan a hacerlo. Lo voy a adelantar un poquito para que lo vean un poquito ya más avanzado. Entonces, fíjense cómo vaya por la otra forma. Igual, sin despegar ni tu pluma o tu lápiz del papel, ni lo digital. O sea, no dejas de hacer clic, tú sigues avanzando, sigues haciendo, y vas generando que el brazo quede en la posición en la que tú lo estás viendo en la imagen. Miren, ahí va, pero sin tratar de despegar precisamente esa forma. Si ya terminas haciendo las líneas de achurado del cabello más completas. Entonces, estos ejercicios también te ayudan lo primero es a dominar tu trazo, ¿no? Porque ya estás tratando de representar un elemento que tú estás viendo, pero que tu trazo tenga un seguimiento de contornos continuos, ¿no? Y lo empiezas ya después, pues ya le metes detalles, ¿no? Ya cuando lo vas terminando, ya empiezas a trabajar un poquito mejor las líneas, etcétera. Pero si se fijan, miren, empiezan a trabajar líneas para achurar, para hacer detalles de textura, y los alumnos lo hacen, ¿no? De esta manera. Entonces, lo que están tratando de representar aquí ya de una manera un poquito más directa es esto. Es el elemento con puro trabajo de contorno continuo. Si se fijan bien, incluso en lo que yo les trataba de mostrar, esos primeros bocetos, miren, por ejemplo, este es un ejercicio como el que estamos haciendo, pero los alumnos lo hacen ya aparte, ¿no? Miren, ahí está. Fíjense lo interesante de los trazos, ¿no? Como por medio de puros trazos, hasta burdos se puede decir, un poquito no controlados, se empieza a hacer la representación de las formas a como nosotros las estamos viendo en la imagen. Y el de comprensión de formas de una misma manera similar.
con un trazo un poquito más, pues controlado, tratando de entender cómo va a ser la posición de los elementos y dónde voy a achurar para trabajar con volumen. Y esto, créanme, les ayuda a representarlo de mejor manera al final, ¿eh? Porque la intención de esto, repito, es que nosotros trabajemos un boceto y que a partir del boceto trabajemos nosotros nuestros detalles finales. Miren, por ejemplo, de personas o de alumnos que no saben dibujar cero desde el principio, les enseñaba yo este de León, ¿sí? Y que al final ellos lo representan de esta manera. Esto sigue siendo un boceto a color, ¿no? Es un boceto burdo a color de una mascota que en otra materia ellos en vectores digitalizaron y lo hicieron una mascota real de una empresa de renta de autos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que en este caso fue, pero la representación de la perspectiva, la representación de lo que es elementos de los árboles, pues, ¿no? De la representación de cómo él trabajó el achurado en el león. Para una persona que no tenía la más mínima intención de cómo generar un dibujo al final de manera digital, y en su mayoría de los casos con un mouse, representaban cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, de un boceto muy normal, lo terminaban mejorando con las mismas herramientas del dibujo que se tenían. Entonces, estos ejercicios a eso me llevan. Estos ejercicios en particular a eso me llevan. Este en particular, que es uno de los que más les llama la atención a los alumnos, es de los que más se trabajan, que es el de ritmos internos. Y se fijan, son puros temas precisamente de las materias, ¿no? El de ritmos internos es todavía tratar de generar los ritmos que, miren, por sobre el papel queda algo así. Que en este caso es tratar de ir representando los ritmos de las líneas del cabello, los ritmos de las líneas del brazo, los ritmos de las líneas de la mano, los ritmos de la línea del cuerpo, y los alumnos lo representan de esa manera. Y si se fijan, lo van haciendo poco a poco por sobre la imagen, miren, ahí se va. Empiezan a ir generando la comprensión de los ritmos, de las líneas y cómo el brazo, fíjense cómo ya el dominio incluso de los trazos lo empiezan a hacer un poquito más rápido y un poquito más fácil, ¿no? Pero porque continuamente se está trabajando el trazo de esta forma. Repito, en este curso en particular, en este taller en particular, se hace de una manera digital porque es para la licenciatura a distancia. Ojo, porque por ahí, repito, esta materia tiene una continuidad muy interesante, que en este caso es la de la materia de dibujo pasar a dibujo vectorial, y es cuando todo lo que representan a mano lo van a digitalizar por medio de vectores, ¿no? Y tiene una continuidad muy interesante porque lo que hicieron como proyecto final en sus materias de dibujo, en este caso es la representación, por ejemplo, les pongo el ejemplo de la mascota publicitaria o de un personaje publicitario. Ellos en dibujo vectorial lo representan ya de manera digitalizada por medio de vectores y obvio le dan otro contexto al personaje, más texturas, más achurados, más degradados, más sombreados, pero ya lo representan como un tipo de ilustración digital más interesante, ¿no? O sea, ya a computadora, pues, pero tiene esa continuidad. Entonces, este ejercicio de ritmos internos, eso es lo que me plasma a mí al final, ¿ok? Entonces, en general, repito, la intención de este tipo de cursos, de este tipo de trabajos, de este tipo de ejercicios, es trabajar con nuestros trazos para mejorar nuestro dibujo. Así de fácil. Y repito, si ustedes se fijan, no es tampoco primordial tener yo un trazo muy privilegiado para tratar de representar lo que quiero al final. Este es uno de los ejercicios finales de las primeras unidades que se llama sombras aisladas. Y aquí tratamos de representar únicamente las sombras de lo que estamos viendo en la imagen, únicamente las sombras. Y fíjense cómo empieza ahí, con trazos que a lo mejor no tienen sentido, pero que el alumno va tratando de ir representando las sombras que ve en el brazo, porque conforme va avanzando va haciendo esto, miren. Y cada que empieza a avanzar le van a encontrar mayor el sentido a lo que está haciendo.
Miren. Puras sombras, puros trazos de línea más gruesos porque son pura representación de sombras, de puras sombritas, de puro achurado por medio de sombritas, ¿no? Luego al final trata de plasmar en el rostro, la sombra de los lentes, nada más simplemente líneas para tratar de representar lo que es la nariz, la línea de la boca, la línea del cabello. Fíjense cómo va generando esos achurados por medio de líneas para representar precisamente las sombras aisladas. Puro trabajo de sombras, por donde el alumno vio sombras más representativas en la imagen, las empezó a plasmar con puros trazos. Y es básicamente la representación de la misma persona, pero con líneas, digamos, no controladas, pero sí, no, me refiero a no controladas a que siguen siendo líneas tal cual de boceto como tal, ¿eh? O sea, líneas no perfeccionadas, pero sí mejor, con mejor manejo, ¿no? En este caso. Entonces, al final ya tenemos la representación del objeto de esta manera, ¿sí? Y con puro tracito, basándonos en imágenes, en algunos aspectos, hacemos ese tipo de detalles, ¿no? Que son los detalles, repito, representados acá. Fíjense el boceto, este boceto de una de las evidencias, por ejemplo. Esto es un boceto como tal, ¿sí? Plasmado de una manera un poquito ya más digital, pero es un boceto como tal. Y en el mismo curso trabajamos la representación de plantas y cómo los alumnos pueden representar por medio de puras líneas, repito, pura línea, puro achurado, puro trabajo de trazos de pincel, de trazo de lápiz, de trazo de lo que sea, el tratar de cómo él representa las plantas, ¿no? Entonces aquí lo vemos también, ¿no? Pero chéquense esto, ¿no? O sea, lo que alcanzan a trabajar es impresionante, ¿no? Y no es bajado de internet, son trabajos que los alumnos, miren, directamente hacen para sus ejercicios en la materia. Entonces, miren, es el que acabamos de ver de las sombras, cómo lo representan ellos, ¿no? Esta es la personificación de un personaje de marca, este también, que en un primer boceto muy burdo hecho a mano de manera digital con mouse, que era una mascotita de una botellita de jugo. Bueno, ellos lo trataron de representar así. Fíjense el manejo de las líneas en los pies, el tratar de achurar, ¿no? Y les puse una diversidad de ejemplos aquí porque algunos lo hacen de una manera un poquito más, a lo mejor no con la confianza del trazo y otros ya lo dominan de una manera diferente, pero fíjense cómo se pueden hacer cosas muy interesantes. Miren, este es otro ejercicio que se hace mismo en la materia, que es el de la representación de sombras por medio de trazos gruesos, ¿no? Y fíjense cómo queda. Queda excelente. Este es el del personaje, que este es el boceto y esto ya representado a color, ya digitalizado un poquito más, pero este no está vectorizado, ojo, ¿eh? Este nada más fue metido con color, porque si se fijan, las líneas de achurado de los árboles, las líneas en este caso la nube, del pájaro, siguen siendo trazos no perfeccionados, son simplemente trazos ya mejorados, en este caso de dominio, pero no perfeccionados a que se vean así como excelentes, ¿no? Este es el boceto de León. Este es otro boceto de personaje para una marca de alimento de gatos. Y así bueno, este ya está digitalizado, de hecho. Este sí ya está digitalizado. Pero por ahí estaba el boceto, ¿no? De cómo lo hace. Entonces, fíjense, imaginarse un coche y representarlo como la taza de café que yo les dije. Bueno, los alumnos lo hacen así. Yo me imagino un bocho, ¿no? Bueno, primero lo hago de una manera más simple, luego lo hago un poquito mejorado y después le meto un poquito de sombreado. Pero repito, o sea, lo hacen de manera diversa y tratar de dominar el trazo es, en este caso, lo complicado un poquito del asunto. Y acá tenemos otro boceto de personaje. Ahí está. Boceto de personaje mejor dominado, ¿no? Trabajo con líneas y achurado. Es un ejercicio de líneas y achurado en la imagen de la estatua. Entonces lo empiezan a representar cada vez mejor, ¿no? Y ustedes lo están viendo aquí. Estos, repito, son trabajos de alumnos, miren. Trabajo de comprensión de sombras. Cómo está generado con pura línea de achurado también. Entonces, aquí no es, le repito, la traba principal que uno se topa cuando estamos empezando con los cursos por ejemplo, los primeros semestres, pues básicamente es eso.
No, pues es que yo no sé dibujar en lo más mínimo. No sé cómo representar por medio del dibujo algo, o no tengo definitivamente yo el control de poder dibujar algo de una manera más, pues más fiable, porque no me fío en mi trazo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, miren, les pongo uno de los últimos ejemplos de video de lo que es el trabajo con líneas y achurado. Empezamos con una base de línea normal para poco a poco ir trabajando por medio de puros trazos, puras líneas, algo como esto. Los alumnos lo hacen, ¿no? Obviamente, ¿no? Acá en una esquinita hacen como que una práctica de cómo trabajar sus líneas o de cómo las quieren representar, pero fíjense cómo poco a poco el elemento del dibujo se empieza a ver mejor representado por sombras y por líneas, por donde ellos consideran que hay sombras más tenues y sombras más fuertes. Las sombras más tenues las hacen con líneas más separadas, las sombras más fuertes las hacen con líneas más juntas, que se acuerdan que fue lo que les comenté en los cuadritos. El primer ejercicio que se hace en los cuadritos es de líneas juntas, líneas más separadas y líneas más separadas en el tercero. Entonces ellos lo empiezan a representar hacia aquí y fíjense cómo generan la representación de las sombras por medio de trabajo de puro achurado, de pura línea y hasta terminarlo más o menos así. Entonces ellos ya lo trabajan y lo hacen así. Entonces es interesante porque controlan, repito, el manejo de sus líneas para generar el dibujo. 2, el manejo de las líneas para trabajar con achurados, con texturas, etcétera. Obviamente, 3, la comprensión de las formas, o sea, que yo comprenda cómo tengo que ir dibujando viendo un elemento. Y 4, también la comprensión del cerebro y la mano, de cómo yo puedo ir dibujando un elemento sin verlo, o sea, un florero, lo que sea, de cómo lo puedo yo representar, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer? Que incluso aquí está también representado, creo, en la de... no, este es el de animales y creo que por acá tengo otro, déjame checar. Aquí está. Miren. Es simplemente de puramente cómo el alumno puede imaginarse objetos y ya con trazos más, miren, primero hace trazos muy tenues del objeto y después ya miren, lo voy a regresar tantito para que vean. Va haciendo los trazos muy tenues del objeto que no está viendo por ningún lado, se lo está imaginando, ¿no? Pues yo voy a hacer un tipo de atomizador, etcétera, ¿no? Que no sé por qué se le ocurrió eso, ¿eh? Pero empieza a trabajar la base y después empieza a trabajar, miren, curviando por zonas donde debe de curvear para tratar de representar mejor el objeto. Miren. Y repito, esto lo siguen haciendo con puro mouse, ¿eh? Con puro mouse. Miren, hace la tapita y luego empieza a generar achurados por una parte del objeto. Miren, ahí está. Empieza a sombrear algunas caras del mismo y luego hasta le hace la tapa. Que en este caso me refiero a esto, miren. Eso. ¿Se fijan? Es como una especie de como de atomizador. Pero chéquense que esta es la misma persona. Los primeros trazos, que se acuerdan cómo eran, de una taza de café muy X, a estos trazos mucho más controlados. Mucho más controlados. Y repito, se siguen trabajando aquí, en este caso, con el mouse. Y ya acá hizo como una especie de que hizo representar, ¿no? Pues me quiero imaginar unas montañas, hace primero el trazo en tenue con un lápiz y después ya lo va marcando y con achurados trata de representar los lados sombra de las montañas, ¿no? Miren. Y luego trata de representar un tercer objeto al final, que no me acuerdo qué es, pero creo que es una botella. Pero fíjense cómo va marcando miren, fíjense cómo dominó la línea, cómo dominó el óvalo con mouse, ¿eh? O sea, aquí sí, y chéquense cómo al final hace como una especie de envase de algo. Una botella, ¿no?
son tipo de talleres, de cursos, de materias, lo como quieran llamar, son tipo de ejercicios que obviamente alumnos van a dominar mucho más que otros, pero que alumnos que no tienen el más mínimo, la más mínima práctica o gusto por el dibujo, que a veces sí te gusta, pero que no lo sabes hacer, etcétera, créanme que mejoran bastantísimo su trazo hasta ejemplos como los que estamos checando, ¿no? Que bueno, ya de no saber dibujar o muy poquito o casi nada o nada, ya tratar que esto que estamos viendo aquí te ayude a representar el boceto de algo para el personaje de algo, como este personaje que fue hecho desde el dibujo de boceto hasta terminarlo con color. Este ya está vectorizado, pero es un personaje que fue bocetado, todo. Entonces, es algo que te llena al final, satisfacción, porque tú hiciste tu personaje, tú inventaste tu personaje, tú bocetaste tu personaje, tú hiciste los trazos de ese personaje y al final lo complementas. Y repito, a lo mejor esta persona sabía dibujar, pero a lo mejor esta no tanto, a lo mejor la otra. Entonces, fíjese cómo al final cada uno con sus recursos hace los dibujos que puede y representa como puede los personajes. Literal, ¿eh? Porque así es como realmente lo están haciendo. Entonces, miren muy diferente al resto, pero que está, miren, está hecho a como el alumno lo quiso representar, y es un jabón que se llama nórdico, y puso un personaje nórdico por ahí, ¿no? Entonces, chéquense la calidad del trazo, que a lo mejor no es la misma calidad de lo de otros que se veían por ahí, pero esto es lo importante del dibujo, que a mí, yo lo voy a utilizar como una herramienta que a mí me va a ayudar a poder plasmar una idea que después yo voy a poder mejorar por medio de mis herramientas digitales. Eso es lógico y es normal. Entonces, ¿con qué estaría bueno terminar como comentarios? No se espanten si no saben dibujar. No es necesario tener un gran dominio del dibujo para esta carrera. No se espanten si ustedes consideran que lo que dibujan está feo o que no le va a gustar al maestro o a la maestra. O sea, la intención de estos cursos es mejorar tu trazo, no hacerte un dibujante profesional, es mejorar tus trazos para que tú puedas representar lo que estás viendo en pantalla. Con tus herramientas puedas hacer esto que estás viendo en pantalla. O esto, que es el dibujo de un pelícano que era para una marca de no recuerdo de qué. Pero fíjense cómo todos tienen diferentes trazos y todos tienen diferente calidad, obviamente, porque todos lo representan de diferente manera. Todos, miren, chequense este. ¿Ok? Este está hecho con puro digital, literal, ¿eh? Y fíjense cómo el dibujo, o sea, la representación está bien hecha, con puros escala de grises, puros trazos en grises, cómo representan el caballo con puras formas, imaginando las formas en este caso, de los contornos. Miren, el pandita ya. Entonces, este es un ejercicio que se llama comprensión de fondos, en donde se hace un ejercicio también para la comprensión del cerebro con digamos, el contraste de fondos dentro de un dibujo. El del bocho que les enseñé, bueno, el de etcétera, ¿no? Pero fíjense cómo, en general, pues todos vamos a poder trabajar miren, de plantas que por ahí no les enseñé, pero todos vamos a poder trabajar con nuestros trazos y con nuestras herramientas, sí se los han enseñado, con nuestros trazos y con nuestras herramientas, pues vamos a poder hacer lo que nosotros por ahí, hagamos sin miedo, ¿eh? Ojo, porque aquí el detalle es hacerlo sin miedo. No se trata miren, para que cierren con una mejor perspectiva de lo que les estoy comentando. Miren, les comparto para terminar. Esta carpetita maneja más en general lo que les estoy comentando. Y chéquense, porque van a ver dibujos. Miren, les voy a pasar los dibujos en general de todo lo que se hace en el curso. Miren, perspectiva, comprensión de sombras, sombras,
dibujo de animales, dibujo de objetos, chéquense la calidad, ¿no? Dibujo de manos y pies, que fíjense cómo, de estos es de los primeritos, ¿eh? Y fíjense cómo el trazo al principio es malo, es temblorino, lo que ustedes quieran, ¿no? Contornos, dibujo de animales, boceto de mascota publicitaria, boceto de ojos, boceto de narices, bocas, cabezas, que eso también es parte de lo que trabajamos en las asignaturas. Achurados, trabajo de narices, trabajo de bocas, ojos, etcétera, rostros, dibujo de objetos, dibujo de plantas, se hace dibujo de todo, mi dibujo de objetos acá también, que es una cámara, ahí está, fíjense la diferencia de los trazos ya después, dibujo de manos y pies, comprensión de líneas, comprensión de formas, que te acuerdan que les comentaba, hay algunos que lo hacen a mano, bueno, pues este está hecho a mano, ¿sí? Ese es el de las líneas del principio, como se inicia todo el proceso, ¿no? Y déjeme checar uno de personaje para que los vean, que cómo empiezan con un boceto digital muy X, muy de inicio, muy normalito, pues, y cómo lo terminan ya más interesante, ¿no? Miren, este es otro boceto de personaje, a mano, mejorado. Pero chéquense el proceso, ¿no? Boceto muy simple, sin achurados, con puras líneas, un boceto un poquito mejorado, incluso con algunos cambios en ojos, con algunos cambios en boca, y al final, un boceto a color, ese es el de León que les enseñé, cuando era un boceto todavía blanco y negro, con puro trazo digital. Entonces, no se espanten si no tienen sus trazos tan dominados, no se espanten si no tienen sus trazos, bueno, ese es el que ya les había enseñado. Pero miren, todos estos son ejercicios de alumnos, todos son ejercicios de alumnos. Fíjense cómo hay unos de lápiz, unos a pluma, otros a color. Pero todos estos son ejercicios de lo que les estamos, miren, todo, aquí están representados. Y fíjense cómo todos tienen diferente calidad en sus trazos. Y todos al final logran sus personajes. Fíjense estos detallazos, ¿no? Sus personajes, miren, como algunos lo mejoran, como algunos tienen el detalle de trabajar de una manera muy impresionante sus trazos, ¿no? Sobre todo, repito, cuando estamos trabajando trazos o dibujos de cero, ¿sí? Miren los dibujos de objetos. Así, ¿no? Yo me imagino una lámpara, bueno, la dibujo. Yo me imagino unos lentes, los dibujo. Yo me imagino un envase de algo, yo me imagino una piña, la dibujo. Me imagino un reloj, imagino un envase de algo, lo que sea, ¿no? Y unos guantes, chéquense, los dibujé. Entonces, la intención, repito, es que ustedes puedan trabajar con sus trazos, pues un mejor manejo de lo que es la herramienta, porque el dibujo es una herramienta. Y con eso termino comentándoles. El dibujo, al final de cuentas, es una herramienta. Y es una herramienta que nos va a servir para poder darle seguimiento a un proyecto, ¿no? Con el dibujo yo voy a poder trabajar un boceto, con el dibujo yo voy a poder plasmar una idea, yo voy a trabajar un boceto de logotipo, un boceto de personaje, un boceto de stand, un boceto de lo que sea. Siempre lo empezamos con esas, con mucho le llaman, con esas líneas de creatividad, ¿no? Y bueno, estos pequeños ejemplos de cómo podemos empezar a trabajar esos trazos, lo único que nos van a ayudar es a mejorarlos en general. Entonces, no le tengan miedo al dibujo, porque es un complemento de lo que ustedes van a trabajar al final. Ustedes van a ser muy creativos con herramientas digitales de 3D Max, con herramientas, perdón, de dibujo tridimensional, con herramientas digitales vectoriales, con herramientas digitales de edición fotográfica, como lo es Photoshop, de herramientas digitales de composición editorial, como lo es InDesign, por ponerles un ejemplo. O sea, ustedes van a trabajar, muchas variantes de herramientas digitales y enfocado a proyectos de diseño. Y esos proyectos de diseño siempre, todo maestro, cuando uno empezó hace 24 años a estudiar diseño, todo maestro te decía, aprende, no se te olvide el boceta tus ideas, plasma tus ideas,
Entonces, todo eso es parte de lo que el dibujo nos va a permitir hacer. Antes, mucho tiempo antes, el diseño gráfico era muy manual, ¿no? El cartel se hacía a mano, esto se hacía a mano. Ahora, obviamente, por herramientas digitales se trabaja otro tipo de diseño, como se sigue trabajando, obviamente, el diseño también con la ilustración a mano, pero, pues bueno, son herramientas varias que van a tener ustedes a lo largo de la carrera, siempre y cuando, obviamente, estén por acá, ¿no? En esta facultad que nos va a tener alternativas de sobra para poder trabajar y mejorar nuestro uso de las herramientas como tal, ya sean manuales, con clases de representación, de acuarela, de gis pastel, etcétera, de dibujo, o ya sea digitales por medio del trabajo de programas de diseño que les van a ayudar a mejorar sus propuestas de diseño como tal. Entonces, les comentaba por eso al principio, la idea de esto, que incluso ya lo había dado yo anteriormente, es que fuera una plática, ¿no? Y que ustedes vieran más lo que van a lograr hacer, lo que pueden llegar a hacer con esto, ¿no? O sea, lo que pueden llegar a mejorar y lo que el dibujo les va a dar dentro de la carrera, ¿no? Que es, hago mi bocetito de mi proyecto de tal y al final lo termino. Y regularmente ves todo el proceso de tu boceto al final y sientes, como les comentaba, una satisfacción de haber hecho algo de inicio a fin bien hecho, ¿no? Entonces, no dejen de dibujar, no dejen de bocetar, no dejen de generar esas líneas de creatividad que son importantes en todo proyecto en general, ¿no? En todo proyecto de diseño. Todos desde niño dibujábamos, todos desde niño, y algunos lo hacíamos mejor, otros peor, es igual. El dibujo es una herramienta mejorable, y sobre todo el dibujo es una herramienta en diseño, es una herramienta que nos va a ayudar a plasmar ideas, y eso es lo esencial dentro de todo esto. Entonces, pues bueno, espero que, igual con el retraso, una disculpa, pero espero que esta pequeño taller plática, que yo lo veo más como una plática de exposición de lo que el dibujo creativo nos va a ayudar, pues les haya servido y se den una idea de que no debemos tenerle miedo a lo que nosotros sabemos hacer, sino que tenemos que mejorar y tenemos que plasmar nuestras propuestas con lo que nosotros tenemos como herramientas de dibujo. Entonces, lo podemos mejorar, sí, pero no nos espantemos si lo tenemos raro al principio, feo al principio, bonito, etcétera. Es lo de menos. Son simplemente herramientas mejorables y eso ustedes lo van a ir viendo a lo largo de la carrera. Entonces, pues bueno, espero que esta pequeña plática con ciertos inconvenientes al principio por ahí haya sido útil, ¿no? Pero sobre todo que les abra un poquito el panorama de lo que se puede llegar a hacer con ejercicios muy sencillos, para mejorar las propuestas de diseño por medio del dibujo. Entonces, que tengan todos una buena tarde y por aquí queda esto, creo que grabado en Facebook, para las personas que no lo pudieron ver, pues lo puedan checar sin ningún problema, ¿no? Entonces, que estén bien todos, que tengan buena tarde y excelente. Este ha sido el webinar Serfadu. Te invitamos a que nos sigas en nuestro canal de YouTube. Dale like y activa la campanita. No te pierdas nuestra próxima entrega.